Sé que es difícil. El hombre lo vuelve más difícil. To bear the dreadful curse. Cuando se fía de su propia inteligencia. To bear the dreadful curse. Le temo a lo que viene. La historia se acerca a su fin. Es hora. What wondrous love is this, oh my Escuchen bien lo que les digo. Oh my soul. Para algunos, Saludamos a todos, muy buenos días a todos y a todas esta mañana, ¿verdad? De este 20 de marzo. Muy buenos días. Hoy es nuestro día 10 de Siguiendo a Jesús. ¿Qué te ha parecido estos devocionales? Me gustaría saber que nos escribas ahí si tu fe está siendo animada y si la palabra de Dios está haciendo un efecto en tu vida, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a meditar este día. Seguimos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 14 al 20 en la LBLA. Te invito a que puedas tener ahí tu Biblia, meditar, y que terminando estas cápsulas, tú y yo podamos seguir profundizando en la palabra de Dios y siguiendo a Jesús. Pues bien, vamos a ir a la palabra de Dios esta mañana. Es así, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en sus sinagogas siendo alabado por Dios. Luego llegó a Nazaret, donde se había criado, y según sus costumbres entró en las sinagogas el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. 20. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido la escritura que habéis oído, y que todos hablan bien de él. Y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decía: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda me citaréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Verso 24. Y dijo: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo un gran hambre sobre toda la tierra, y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se fue. Vamos a dejarle aquí hasta este día, familia, esta meditación. Familia, es tan impresionante poder leer estas palabras, y te das cuenta, la mayor parte de estas palabras está con letras rojas. Las letras rojas está haciendo referencia que Jesús está hablando. ¿Cómo me puedo imaginar cómo Lucas, este médico, empieza a escribir todos estos sucesos y acontecimientos?
donde pudieron ver la gloria de Dios. Y sabes, Jesús regresa de la batalla del desierto, de una lucha, de una tempestad, y está lleno del poder del Espíritu. Sabes, los procesos en nuestras vidas nos ayudan para conectarnos más con el Espíritu Santo. Muchas veces los procesos, las tentaciones, las luchas, a veces nos desconectan de Dios. Pero Jesús tenía una identidad en Dios. Pero también, sabes, él recorría Galilea, que es el norte de Israel, enseñando en las sinagogas. Jesús enseñaba a los judíos, estaba metido en, él era la palabra de Dios andando. Y Jesús era maestro, por eso le llaman rabino. Si tú ves en otros evangelios, en el evangelio de Lucas, dice rabino o maestro, porque Jesús enseñaba. Jesús le encantaba enseñar. Y muchas veces tú y yo hemos dejado de hablar de Cristo porque no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Sabes, su fama empezó a correr por toda esta ciudad de Galilea porque veían cómo Jesús estaba haciendo una revolución. Jesús estaba haciendo algo impresionante. Insisto, estaba en ese momento, estaba el Imperio Romano, donde todo era religiosidad, todo estaba fuera de orden. Y cuando empiezan a ver a Jesús sanar, cuando empiezan a ver a Jesús liberar personas endemoniadas, se quedan atónitas a ver la gloria de Cristo Jesús. Y dice que cuando entra en una de las sinagogas, él cita él abre el libro de Isaías, del profeta Isaías, y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Y él empieza a declarar la escritura de Dios, diciendo, vamos más allá, meditemos, ¿verdad? Todos se asombran ante estas palabras. Pero a mí me impresiona, familia, porque cuando Jesús está hablando la palabra, él mismo estaba... Esta palabra, no sé si alcancemos a comprender, a dirigir, a discernir esto. Cuando Jesús, él habla y cita estas profecías, cuando Jesús se detiene a hablar en las sinagogas, enseñar las bienaventuranzas, es Jesús, la palabra de Dios encarnada en Jesús, invitándonos a participar en vivir la palabra de Dios. Todos se asombran ante sus palabras, todos daban un buen testimonio de él. Sin embargo, un comentario aparentemente inofensivo delata una actitud de menosprecio en sus corazones. Los fariseos, la gente que estaba ahí, las multitudes, empieza a decir, este no es no es el hijo de José, el carpintero. Tal vez dice, no es el hijo de María, porque no lo dice ahí, pero menospreciando. Porque la gente quería siempre menospreciar a Jesús. Siempre vamos a lidiar con el menosprecio. Y cuidado, familia, que tú y yo operemos en el menosprecio. Hoy en día hay tanto menosprecio. Menospreciamos a pastores, a ministros, a hermanos, a familia, a compañeros. Decimos, tú no eres este. La gente deja mostrar su corazón. Y es ahí donde tú y yo tenemos que trabajar y operar en nuestro corazón. Sabes, la familiaridad siempre engendra el desprecio. Jesús sabía que ellos necesitaban recibir como Dios que lo había enviado, como el Mesías, porque honra y fe siempre van juntas. Solo puedes recibir de aquellos a quienes respetas. Recuerda a los profetas que no recibieron honra del pueblo de Israel. Elías y Eliseo. Ellos tampoco les hicieron milagros en respuesta. La gente se llenó de ira y lo intentaron lanzar en un precipicio. Imagínate, una vez que le lanzan, dicen, no, el hijo de José, lo empiezan a orillar, a empujar, lo llevan al precipicio y lo quieren matar, lo quieren tumbar. Pero sabes, cuando tú y yo caminamos con Jesús, vamos a vivir momentos difíciles, momentos ácidos, momentos desagradables, pero sabes, el Espíritu de Dios está sobre ti para no reaccionar iracundamente, sino con autoridad.
Me impresiona porque imagínate la multitud, gente lo lleva a este pináculo para quererlo tirar y en un de repente lo quieren tirar tal vez. Y Jesús, lleno de autoridad, lleno del Espíritu Santo, con su paciencia, con su amor, así diciendo, con su permisito, y se aleja y se va. Dios nos ha dado autoridad. Sabes, tú caminas con Jesús, tienes identidad, tienes al Espíritu Santo y autoridad y la identidad. No importa lo que te digan. Tal vez hay gente que se avergüenza del Evangelio, pero sabes, decía el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder y salvación. Prediquemos el mensaje de salvación. Y si tú y yo tenemos que dar la vida y ser vituperiados, ser con calumnias, no importa, familia, porque no venimos para agradar al hombre, venimos para servir al Hijo de Dios y que más gente conozca a Cristo Jesús. Y aquí también algo que me llama la atención, Jesús nunca fue movido para ser amoldeado al sistema romano o al sistema que estaba ahí. Él fue una persona normal en ese sentido. Él es el Hijo de Dios y como tal debe ser recibido. Sabes, Él es el Rey de Reyes. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos reflejando a Cristo? Que nuestra vida refleje a